Infiltrados por Top Latina. Bienvenida, Danisa. Esto para mí, yo siento que yo le decía a María Victoria, ¿de qué vamos a hablar con Danisa? Porque ella entendía que era porque yo no te conocía. Y yo le dije, no, lo que pasa es que Danisa tiene muchos temas y con ella se pueden hablar múltiples temas, como por ejemplo del Departamento de Defensa de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, que yo siento que cuando aquí se menciona derechos humanos en República Dominicana, siempre va a haber un lapso, siempre habrá una laguna, porque la composición en la que se usa derechos humanos mayor en la República Dominicana es, ahí sí no vienen los derechos humanos, Claro. porque todavía la gente no ha entendido que la violación a derechos humanos siempre se da de parte de un Estado o una organización en contra de un ciudadano, que cuando es un ciudadano que mata, que delinque, que maltrata, que viola, que cualquier cosa, ya es derecho común y ya es un delito común, ya no es una violación a los derechos humanos. Vamos a empezar por ahí. Bienvenida, Danisa. ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno encontrarme personas queridas como José, conocer a otros jóvenes que nada más lo había escuchado. Que buscar. De verdad que muy buenas tardes Estos tipos son causa perdida. a nuestros radioescuchas también. Y a otra persona. Te digo, mira, con los otros habladores. ¿Tú no ves? De verdad. No hay nada que buscar. No, pero realmente me siento muy feliz y honrada de estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo porque siento que hay una muy buena vibra en este programa que, como dice su nombre, Infiltrados, es como que podemos hablar de cualquier tema dentro de lo que la ley me permita, obviamente. Claro. Tú tienes todos los años del mundo trabajando con temas de derechos humanos y en la Procuraduría General de la República, porque tengo mucho tiempo conociéndote ahí. ¿Cuál es tu background en la Procuraduría? Bueno, realmente yo ni voy a decir cuántos años tengo en el Ministerio Público. Bueno, a petición, ya yo cumplí 20 años en el Ministerio Público. Entré casi en Pamper, vamos a decir. Realmente debo decir que ha sido mi experiencia laboral únicamente ha sido ser Ministerio Público. Entonces, esta es mi vida. Amo mi trabajo desde el año 2004 hasta la fecha como fiscal de carrera, que es algo muy importante que hay que resaltar, que nosotros hemos visto varios procuradores, unos buenos, otros no tan buenos, pero realmente que lo importante es hacer el trabajo por la sociedad, sembrar nuestro granito de arena, hacer causa común con lo que es justo, con lo que realmente vale la pena, y que no se crea que los derechos humanos solamente es para defender delincuentes, como regularmente se cree, que como bien dijo José, el Estado necesita un equilibrio en su intervención frente a los ciudadanos comunes. Cuando se abusa de la autoridad o del poder, los derechos humanos inmediatamente deben de entrar. Y en el caso nuestro, que estamos en un aparato judicial, somos parte del aparato judicial, que regularmente tiende a violentar derechos humanos, existe entonces nuestro departamento para que nosotros podamos ser el ente visor, el que le dice al Ministerio Público, espérate, vamos a hacer las cosas correctamente, todo dentro del marco de la ley, dentro de lo que establece la Constitución del debido proceso. Si esta persona no fue que cometió el delito, no insistas en mantenerlo en prisión y haz un archivo en el caso de que no sea la persona que sea responsable. Por ejemplo, pongo temas. Tantas veces, Danisa, perdona que te interrumpa, pero pasa tantas veces. Mira, yo recuerdo una vez, para iniciar y meternos, porque al final yo creo que nosotros estamos iniciando esta entrevista a las 1:30, a las 1:05, que es la hora correcta, 1:05. Y me parece que la entrevista va a ser larga. Estoy decretando yo que va a ser larga. Entonces, porque tenemos muchos temas. Ahora estamos metidos en ese que tocaste ahora. Es tan difícil porque
Yo recuerdo en la práctica, en una ocasión en la que yo tuve que llevar un proceso en Villa Altagracia. Sí, Villa Altagracia. Allá había una fiscal hace muchos años. Espero que no esté ahí ni en ningún otro lugar porque no me parece que sea justo que una persona así lleve el poder que conlleva ser fiscal. Sometió a una persona y yo fui a defender a esa persona. Resulta que del hecho que se le imputaba, ella no podía haberlo hecho porque ella estaba en prisión, estaba guardando prisión. De manera irregular también porque ella era la mujer de un pandillero. De un pandillero que había sido señalado como uno de los que mató a el periodista de Bonao. Ah, sí, claro. No recuerdo el nombre. El periodista de Bonao. Y resulta que ella la sometieron allá. El muchacho, después la soltaron y la agarraron presa de una vez en Villa Altagracia. No hubo forma de explicarle a esa fiscal que ella estaba en prisión, guardando prisión, cuando supuestamente se ejerció el secuestro del cual la acusaban a ella, y ella nunca, en ningún momento retiró la acusación. En ningún momento. Y yo tuve que llevar ese proceso. Tampoco le variaron la medida de coerción. Al final, ella salió por una sentencia absolutoria que logré yo como abogado. Y la fiscal sin ningún problema, ella mantuvo toda su postura en todo momento. Yo digo, es lo más lógico que ella desista de esa acusación. Aquí se violentan mucho los derechos humanos. En la Procuraduría, ¿cómo funciona cuando ustedes saben que desde la misma Procuraduría, por ejemplo, se violenta un derecho fundamental? Bueno, realmente nosotros lo primero que yo creo es en la capacitación, sensibilización, en la formación que nosotros tenemos que darle a nuestros fiscales. Lo primero que nosotros hacemos es a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público, formar con relación al acceso a la justicia, entender que nosotros podemos hacer nuestro trabajo y lo podemos hacer respetando los derechos fundamentales, claro. Que así como nosotros estamos llamados, porque lo dice la Constitución y nuestra ley y el Código Procesal Penal, que el Ministerio Público está llamado a conseguir o a perseguir con las pruebas de cargo y de descargo. Sí. Okay. O sea, sensibilizar en esa parte. Obviamente, cuando un Ministerio Público ya ha presentado una acusación, entiendo que es porque tiene toda la seguridad y los elementos probatorios que él entiende para sustentar un caso. Yo soy de los ministerios públicos que digo, si yo no tengo los elementos probatorios suficientes, no debo de presentar una medida de coerción o una acusación, porque yo no puedo ir a pasar vergüenza a un tribunal. Claro. Para que después digan, no, pero ese Ministerio Público no sabe. Sí. No sabe investigar, o le hizo una maldad a una gente. No. Creo que nosotros estamos perfeccionando a los ministerios públicos para que usen las herramientas reales y que puedan sostener bien sus casos. De hecho, hay una unidad especializada para investigación interna que realmente se utiliza mucho cuando los delitos son complejos, porque hay temas también que uno tiene que auxiliarse, que uno como Ministerio Público necesita de peritos más allá de la policía, más allá del INASIF, sino de otro tipo de personal que te apoye. Y eso garantiza que tú vayas a tener un proceso que de verdad esté basado en pruebas. Sí. Creo también por ejemplo, en las instrucciones que ha dado la magistrada Miriam Germán, no sé si ustedes las recuerdan, que han sido llamados de atención al Ministerio Público para que garanticen derechos fundamentales. Por ejemplo, la que se dio para la supervisión de los destacamentos y de los centros de detención. Uh-huh. La que se ha dado con relación a la supervisión, al tema de la priorización de las poblaciones vulnerabilizadas cuando son parte de un proceso penal, que de hecho está bajo la responsabilidad de nuestro departamento el supervisar que los ministerios públicos cumplan con esa resolución. Igual la resolución que llamaba a que se le dijera a ella si se creía a ella. Lo que pasa es que nunca la entendí muy bien. Esa es una resolución que es la de priorizar
los casos de acceso a justicia a poblaciones vulnerabilizadas, que es una resolución muy rica y lo único que aquí se tomó en cuenta fue esa parte. Es que si tú me entregas una carta y me subraya una línea, yo voy a leer. Yo desde que coja la carta, lo primero que voy a leer es esa línea. Tú sabes que es trending topic en República Pero realmente es un tema simplemente de garantía de acceso a justicia a los grupos vulnerabilizados de manera digna. Un tratamiento digno. ¿Y cómo tú te sientes cuando te dicen que tú estás siguiendo una agenda? No, yo particularmente yo no me siento identificada porque lo único que nosotros garantizamos dentro del Ministerio Público es el acceso a la justicia de las personas sin ponerle apellido. ¿Y cómo se opera? Personas. Simplemente, sin ningún tipo de, porque todos puede ser la persona, el asesino más grande, la persona más despreciada, y hay que tratarlo con dignidad, lo queramos o no lo queramos, porque para eso es que está el sistema de justicia. Claro, para hacer y cuando tú eres víctima, ahí es que es complicado el tema. Porque nosotros hoy estamos aquí, pero mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros o a un primo de nosotros o a un familiar nuestro. Claro. Y yo quiero que cuando yo salga del Ministerio Público a mí me traten con dignidad, sin importar dónde yo esté. Y si nosotros no hacemos ahora mismo la base para eso, nosotros entonces puede pasarnos a cualquiera puede cometer un error. Nosotros podemos estar en el otro lado. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos desde el Departamento de Derechos Humanos. Yo le digo a las personas de prensa de allá, del Ministerio Público, lo que pasa es que ustedes no han identificado que nosotros somos la parte humana del Ministerio Público, que nada más no es meter gente presa. También hay que fomentar políticas de tratar a las personas con dignidad. Nadie se resiste a que lo traten con amor y con dignidad. No, nadie, absolutamente nadie. ¿Y cómo es el proceso para que lleguen los casos a ese departamento? Porque en estos tiempos donde todo el mundo graba y publica un video denunciando abusos y demás, ¿cómo es ese proceso? ¿Ustedes tienen la autonomía de tomar los casos cuando ven interés o hay que ir y depositar? Realmente hay dos formas de que el Ministerio Público puede realmente enterarse de lo que está pasando, o por denuncia directa o por denuncia pública, ya sea por las también por redes sociales, porque obviamente inmediatamente nosotros identificamos, nosotros tenemos que ubicar la víctima, porque tenemos que hacer el proceso que manda el Código Procesal Penal, tomar las declaraciones, todo lo que establece el código. Y necesitamos la colaboración siempre de la víctima para poder sustentar un caso de manera correcta. Okay. Eso es lo que establece actualmente el Código Procesal Penal. Pero a mí me llegan denuncias por redes sociales, por mi WhatsApp, de cualquier manera, por la llamada línea vida, se puede denunciar, por el 311, también por todas las vías que existen actualmente de denuncias. Incluso dentro de la página de la Procuraduría hay un acápite solamente para poner denuncias, incluso de manera anónima. Ah, ok. Ahí esa era la pregunta, porque hay mucha gente que no denuncia pensando que van a decir quiénes son. Y por eso la gente omite eso. Por lo que si es que tú te vas a querellar contra una persona, ya tú tienes que estar identificada. Pero si tú vas a denunciar por línea vida, tú puedes decir, mira, el vecino mío está golpeando a la mamá, porque como nosotros llevamos también la Fiscalía Especializada contra el Maltrato hacia los Adultos Mayores, que es parte del rol del Departamento de Derechos Humanos, nosotros recibimos denuncias incluso hasta en el CONAPE, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Dicen que ese sector es muy grave lo que se vive, porque los maltratos a los envejecientes en República Dominicana, principalmente a los varones, tengo entendido, porque las abuelas, vamos a verlo desde este punto de vista para que la gente entienda lo que estamos hablando. Las abuelas regularmente reciben más trato que los abuelos. Uh-huh. Vamos a hablarlo de esa manera. Mejor trato. Mejor trato y más trato. O sea, a la abuela se la llevan para su casa, pero al abuelo lo dejan en el campo. A la abuela la bañan, al abuelo nadie le pone la mano, y así por el estilo. Entonces,
¿cómo va esa protección de esos derechos de los envejecientes en República Dominicana? Que regularmente los infractores son su propia familia. Exactamente. Hay mucha violencia intrafamiliar, económica, en primer lugar económica, en segundo lugar psicológica, porque no es solamente tú maltratar, decirle, el hecho de tú ignorar a un adulto mayor que vive en tu casa, que tú no lo tomes en cuenta para la toma de decisiones, aislarlo, eso es una violencia que ustedes no se imaginan, cómo esa persona se va destruyendo y se va muriendo lentamente. La violencia que nosotros mayormente tenemos es económica y sobre todo porque hay dos extremos. Cuando tú tienes mucho dinero, como adulto mayor, es el que van a heredar de mí. Ujú. Todo el mundo quiere tener Todos lo en aman. tu casa, pero es para que el otro no acceda y querer quedarse con lo del adulto mayor. Y cuando tú no tienes, entonces que nadie quiere tenerte a ti porque tú eres una carga. Y cuando hay un equilibrio siempre es, o quieren, siempre hay un tema económico de por medio, o quieren que el adulto mayor, heredar en vida al adulto mayor, que lo pongan, que venda la casa, cuando es una clase media, que le dé la pensión, Sí. que le entregue lo de cobrar la pensión. Siempre hay un tema económico de por medio, en la mayoría de los casos. Y otras veces, que es el más común también, es que siempre hay un hijo que da dolores de cabeza, que es el que consume, que es el que es alcohólico, y ese es el que siempre anda detrás de los adultos mayores para que le den el dinero para sus vicios. Lo tengo que decir claramente así, porque hay muchos de los casos que a nosotros nos llegan en ese sentido. Los adultos mayores son una población muy vulnerable, incluso por gente externa, porque como se sabe que muchas veces viven solos. Los hijos que nosotros obligamos, cuando me llegan los casos allá, decimos, no, el adulto mayor no puede estar solo, porque son pasibles de que lo atraquen. Las mujeres son pasibles de que las violen, Claro. las adultas mayores. En Nigua hubo un violador en serie que buscaba Esa era su señoras de especialidad. 75 años y era la misma dinámica en el horario. En Nigua hace poco. Porque saben que no tienen quien las supervise y que están solas. Entonces, y hay muchos enfermos en ese sentido, o sea, muchas personas con esas patologías, y por eso nosotros siempre les hemos llamado a la familia, de que tienen que estar pendientes de los adultos mayores. Si es posible, siempre mantenerlo en el núcleo familiar, porque es lo que manda la ley 352-98 sobre protección a la persona envejeciente. ¿Es un derecho de un adulto mayor que los hijos lo mantengan? Bueno, la ley lo establece, que los hijos deben, después de los 65 años, deben mantener a sus padres. En caso de que no hayan hijos, serán los nietos y en el peor de los casos, los colaterales. El tema es que la ley 352-98 tiene una debilidad, que a diferencia de, por ejemplo, los niños que tienen una pena, Sí. el no cumplir con ella, en la 352-98 nosotros es jalando así, no, eso es violencia económica. Sí. Pero realmente debe de haber, en el proyecto de ley que está en el Congreso Nacional de modificación a la ley 352-98, nosotros estamos pendientes a verificar, claro está, siempre y cuando el padre haya sido un padre responsable. O sea, tiene condiciones. Porque en el proyecto de ley, nosotros mismos lo entendimos, porque también me pasaba que en las vistas de conciliación me llegaban todos los hermanos y el señor no había criado ni le había dado un peso a ninguno. Entonces ya no tenía Entonces, sentido. yo lo único que apelaba, y apelo, señora, es un tema de humanidad. Miren, una persona que está en vulnerabilidad, háganlo como es más, como una caridad a una persona que de una forma u otra por esa persona tú estás aquí. Entonces, es más apelar al sentido de la humanidad que a lo que establece la ley. Un golpe al corazón ahí. Claro. Vamos a una pausa, Danisa, y cuando regresemos voy a dejar esa pregunta en el aire. Cuidado. ¿Cuál es tu rol, tu función
con cómo actúas, ¿no? Con garantizar los derechos a los presidiarios. Bueno, a diferencia de lo que dijo nuestro querido José antes de irnos a los anuncios. Los privados de libertad tienen los mismos derechos que tienen cualquier persona. Solamente se les suspenden el derecho al libre tránsito, el derecho al voto y el derecho a la familia. Son los 3 derechos fundamentales que se les restringen y que nosotros como Estado, los demás, estamos llamados a garantizarlos en la medida que, claro está, que se pueda. Porque realmente, si la población en sentido general, ahora mismo, no tiene un techo todo el mundo, por ejemplo, yo le tengo que garantizar que tenga un techo, pero compartido. O sea, en ese sentido, sí. Que no es, no puede ser que entonces los privados de libertad tengan más derechos que las personas que no han cometido ningún delito. Hay una restricción por temas de recursos. Exactamente. Por ejemplo, un preso, un privado de libertad pierde todos los derechos civiles y políticos. Se le suspenden solamente el derecho a elegir y a ser elegido cuando está condenado. Ok, cuando es entonces preventivo, puede votar. Sí, por eso hemos hecho los votos penitenciarios. Recientemente se hizo el proceso, se retomó el voto penitenciario y hubo varios privados. El modelo se hizo fue en Najayo, ¿verdad? En Salcedo, se hizo en Salcedo, se hizo en varios, en Najayo y Najayo Mujeres. Bien, los derechos fundamentales, bueno, el otro día hubo un incendio en La Victoria. La Victoria, sí, hace unos meses. A mí me tocó estar allá como bombero y vi cosas muy feas. O sea, yo conozco La Victoria, yo conozco perfectamente la cárcel, pero me refiero a que dentro de mi función de bombero vi cosas muy feas. Gente que estaba tratando de ocultarse, gente escondida. Pero al mismo tiempo vi también múltiples efectos que no debían estar ahí, como abanicos, ollas, aires acondicionados, los lugares por donde entraba el aire, las ventanas habían sido tapadas para ponerle tubos hacia arriba para poder privatizar el aire, o sea, se cobraba para tener una ventanita. ¿Eso es un derecho del privado de libertad o cómo estamos trabajando para también solucionar esta parte? Es que yo sé lo que la gente quiere saber y yo lo que pregunto, ella sabe que no es por joder. Bueno, realmente. ¿Cómo pelaron los plátanos en el sancocho que hicieron el sábado de la Victoria? Un sancocho. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No. Hicieron unos plátanos. Señores, ustedes saben que este es un proceso y ha sido un compromiso que tiene esta gestión y que realmente es un mal que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, el tema penitenciario. Uh-huh. Esto que pasa en República Dominicana es lo que pasa en el 80% de las cárceles de Latinoamérica y del mundo. Sí. No es que nosotros estamos ajenos, con eso no quiero justificar lo que pueda estar pasando en alguno de los centros penitenciarios, que no son en todos. Es un tema de hacer cumplir la ley, de hacer cumplir lo que establece y los reclamos que está haciendo la sociedad con relación a eso. Estamos en un proceso de construcción de nuevos centros penitenciarios que permitan que se pueda poner la casa en orden. Dentro de lo que está ahora mismo, dentro de lo que existe ahora mismo, nosotros tratamos de que mínimamente se le puedan respetar sus derechos fundamentales. El que tenga que ir a un centro médico, que vaya a un centro médico. El que tenga que ir a una escuela, que pueda ir a una escuela o que vaya a recibir la educación. Honestamente, no puedo decir las cosas como no son. Claro. Sé que pasan cosas que no deben de pasar. Pero es un tema de ahora mismo, como tú dijiste, de recursos y de que nosotros poder tener las herramientas para poner la casa en orden. Hace unos años ya se implementó de manera correcta las visitas conyugales. Esa parte sí la tengo bien sabida.
Ya se hicieron lugares específicos y especiales para que puedan visitar, la visita conyugal se pueda dar. Las visitas familiares de niños también está bastante bien organizada en algunos de los centros penitenciarios. La gente quizá, entiendo que la gente sabe que lo hago con un poquito de sarcasmo cuando hago esas preguntas, pues yo conozco bien el sistema y sé de los avances. Y te hago esas preguntas porque yo sé que la gente se las hace con frecuencia y no tiene quien se las responda. Se las respondo yo y le está respondiendo un abogado. Es como el tema de los teléfonos. Que tienen teléfono los presos. El teléfono, la razón por la que no se pone la cosa es el bloqueador. Toda esta parte conlleva de una logística grandísima que la gente no lo... Sí, pero no es eso. Lo que pasa es que si tú lo pones el bloqueador allá, le va a bloquear a toda la comunidad. A toda la comunidad. Entonces, esa es una de las principales razones por las que no se han puesto los bloqueadores en la cárcel. Sí. Porque es que en las cárceles es un foco económico. O sea, cuando tú puedes poner una cárcel en un lugar inhóspito y alrededor inmediatamente se va a generar una microeconomía. Toda una microeconomía. Y en el caso de algunas cárceles, en el caso de algunos centros, una macroeconomía. Exactamente. Yo conozco gente que no quieren salir de la cárcel, de la libertad, y botan ese papel. El internet de ahí provee internet a la Victoria. Nos pasa que tenemos familias dentro de la cárcel. Sí. Familia completa. Y también personas que sus familias se mantienen de lo que el privado de libertad hace en la cárcel. Sí. Completa. Es terrible. Entonces eso sí es un tema difícil. Que sé que a veces a los cambios, por eso se resiste mucho. Cuando yo veo con un privado de libertad que está en un centro de corrección y rehabilitación, dice que quiere ir o para La Victoria o para un centro tradicional, yo digo, no. Eso no da nada bueno. Porque realmente en los centros de corrección y rehabilitación no tenemos nada de ese tipo de cosas. Tenemos ningún privilegio. Todo el mundo es igual, todo el mundo come lo mismo, todo el mundo duerme en una cama sin hacinamiento. Le recortan el pelo porque es honguito que lo pelaron el pobre. Bueno, es un tema también de higiene y de mantener un orden, vamos a ponerlo así. Homogeneización del... por ejemplo, si yo voy a un centro penitenciario, a mí me tienen que revisar todo. Yo no puedo, yo no puedo ir de que con unas extensiones ni nada de eso. Claro. Porque cualquiera puede entrar cualquier cosa dentro de esas, de esas trenzas y cosas así. Es más un tema de seguridad, claro, que otra cosa. Danisa, ¿cuántas personas trabajan en tu departamento? Para uno tener conocimiento de cómo es la movilidad y de esos privados de libertad que tienen mucho tiempo y no salen, ¿cómo es el proceso de los derechos humanos para preservárselo? Porque recordamos el caso de Geraldo Luis, que duró 10 años en prisión y ya tenía su libertad, pero ningún abogado había atendido su tema. Bueno, pasó que del 2014 tenía una orden de libertad. Y él no había salido hasta el año 2024 en un proceso de preservarle los derechos humanos y un sinnúmero de acciones que se realizaron. ¿Cuántas personas trabajan para poder defender los derechos de los ciudadanos de libertad? Voy a explicar un poquito qué hace mi departamento. O sea, mi departamento se creó en el Departamento de Derechos Humanos, no mío, porque es de todos, es del Ministerio Público. Se creó en el año 2012. Con una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público y tenía funciones y tiene funciones en específico. Entre ellos está conocer de los casos que se dan dentro del país de violaciones a derechos fundamentales, que nosotros tomemos conocimiento. Hacer políticas públicas en favor del acceso a la justicia de los grupos vulnerabilizados, representar al Estado cuando nos toca rendir informe de cada uno de los acuerdos internacionales que nosotros hemos firmado y los compromisos internacionales que tiene el país, así como también supervisar el tema que se cumpla los derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios. Básicamente, esos son como que, y obviamente ahora, desde el año 2019 hacia acá,
conocer específicamente los casos que desde la Dirección General de Persecución o desde el despacho nos envíen con relación al tema de derechos humanos. Pero nosotros realmente funcionamos como una especie de procuraduría especializada. Las procuradurías especializadas hacen el acompañamiento a todos los fiscales a nivel nacional sobre el tema que le corresponde. Entonces nosotros, si hay un tema de violación a derechos humanos en Dajabón, yo llamo a la fiscal de Dajabón, les digo, mira, está pasando tal cosa, recibimos esta denuncia o recibimos esta instrucción. Nosotros entendemos que se debe de verificar, que hay que hacer tal cosa. Lo que nosotros entendemos, obviamente, la fiscal es dueña de su caso, sí, pero es lo que nuestra expertise, desde la visión de derechos humanos, nosotros entendemos que debe hacerse. Porque la ley dice, el artículo 169 de la Constitución dice que todos los ministerios públicos estamos llamados a proteger los derechos fundamentales de las personas. O sea, no soy yo. Cada ministerio público debe de estar llamado a defender los derechos fundamentales de las personas. Una pregunta, ¿la unidad que diriges nace a raíz de esos acuerdos internacionales o es una iniciativa propia del Ministerio Público, del gobierno de turno? Nació por dos razones, porque en el año 2010, en la reforma constitucional, se especificó en el artículo 169 que nosotros estábamos llamados a garantizar los derechos fundamentales de las personas, justamente en la Constitución. O sea, fue la Constitución Dominicana que determinó eso. Sí, además de que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el decreto que hace el reglamento de la estrategia, dice que nosotros somos los encargados de garantizar la política de derechos humanos de todas las instituciones. Yeah. Con el tema de que nosotros estamos en un proceso de independencia real, eso se ha tenido que trabajar y manejar de manera distinta a como se hacía antes. Pero esas dos razones, además de la creación del Plan Nacional de Derechos Humanos que existe o que se estaba construyendo en ese momento, donde casi el 60% de las responsabilidades le compete, mejor dicho, al Ministerio Público, porque al final, cuando se violan los derechos civiles y políticos, nos corresponde a nosotros. Cuando hay un tema de discriminación, cuando hay trata, cuando hay violencia de género, cuando hay un tema de violación a los derechos de medio ambiente, en sentido general, el Ministerio Público siempre tiene como un puntico en cada una de esas situaciones, siempre y cuando se traten de temas que conlleven algún delito penal. Trata. Mencionaste el tema trata de personas. ¿Cuál es el rol o cuál ha sido el rol del departamento en los diferentes operativos que se han realizado para el salvamento de mujeres explotadas sexualmente en la República Dominicana? ¿Y cuál es el proceso que se sigue? Por ejemplo, en el caso de una mujer que ha sido traída a República Dominicana, luego se encuentra en un estado de ilegalidad, de irregularidad migratoria, si la deportan luego de salvarla, si se queda en República Dominicana, si se le da la residencia, ¿cuáles son los derechos y tu departamento, cuál es su accionar en ese sentido? Realmente nosotros tenemos una procuraduría especializada contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes que dirige la magistrada Joana Bejarán. Me gustaría que fuera ella que respondiera porque soy muy respetuosa de los espacios de cada quien. El rol que nosotros simplemente hemos jugado en todos estos temas es que las políticas públicas que se hacen o de persecución que se hacen tienen que ser respetuosas de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Nosotros siempre nos pasan las políticas para que las revisemos. Con anterioridad, cuando existía la Casa Malala, que fue la primera casa que se formó, que se creó para acoger a las víctimas de trata, nosotros como Departamento de Derechos Humanos capacitamos nuestro personal para que pudieran trabajar. Se trabajó como en 4 operativos. Éramos quienes nos encargábamos conjuntamente con la Procuraduría de Tráfico y Trata de Personas de acogerlas, de hacerlos mientras ellas estuvieran en el periodo transitorio, de nosotros encargarnos de su cuidado, de su adaptación, de su proceso, hasta que ellas pudieran ser
o si querían retornar voluntariamente, porque existe la posibilidad de que quisieran retornar voluntariamente, o cualquier proceso que se fuera a hacer en el país. Tú sabes que el currículum de Danisa es extenso, señores. En un buen sentido parece un prontuario, pero no es un prontuario criminal, sino en el buen sentido, ¿verdad? Es larguísimo. Gracias por tu aclaración. Es una cosa inmensa, pero hay dos roles que desempeñas, ¿no? Integrante de 2 comisiones que en estos momentos puede ser muy controversial. ¿Por qué? Porque hay una hegemonía en el mundo, sobre todo en Occidente, donde esa hegemonía es la que gobierna. Y pareciera ser un plan globalista, por más conspiranoico que yo suene. Pero eres miembro de la Comisión Nacional para los Refugiados y de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario. ¿Cuáles son tus roles en esos organismos? Representar a la Procuraduría General de la República en virtud de un decreto que creó, 2 decretos, uno que creó el de la Comisión Interinstitucional, la Comisión Nacional para los Refugiados, y la que creó la otra Comisión Internacional de Derecho Internacional Humanitario. Nosotros conocemos como parte del Pleno la condición de si se le otorga o no la condición de refugiado a un peticionario o a un solicitante. Porque a diferencia de otros países, la condición de refugiado solamente la da el Estado Dominicano. Entonces, nosotros conocemos las peticiones, verificamos que se cumpla el tema de admisibilidad, de tiempo, si lo hizo en tiempo hábil, todo eso, las condiciones, si realmente existe una persecución o no, es real. Y nosotros somos los que nos encargamos de al final, como pleno, decir si a la persona se le puede dar o no la condición de refugiado. Y en la otra es más un trabajo que se hace con la Cruz Roja Dominicana, y es un trabajo que se hace también. Ellos tienen un acápite dentro de que trabaja con la cárcel, con las cárceles, con los centros penitenciarios. Yo trato de que lo que ellos nos dicen, o las recomendaciones que se hacen, tramitarla a las autoridades competentes dentro del Ministerio Público para que lo tomen en consideración y nosotros poder subir porque los estados tenemos que dar informe de cómo van los temas de cada una de esas comisiones, y se sube los progresos que ha tenido el Estado en ese sentido. Mira qué interesante. Ahí está Edwin, que pensaba que era parte yo no de la pienso agenda. nada. No. Yo estoy preguntando. Lo que yo pienso otra cosa. Bueno. Aquí yo estoy siendo entrevistador. Bueno. Edwin tiene un tema que él le interesa saber respecto a los indocumentados y bueno, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos con los que cuentan. Y yo hago la primera pregunta. Por ejemplo, cuando un indocumentado, muy específicamente vamos a ponerlo, cuando un indocumentado haitiano va a poner una denuncia a la Procuraduría, se le solicitan los papeles por el hecho de ser indocumentado, en ese momento se libra de que migración se lo lleve porque tiene una protección especial. ¿Qué ocurre? Para que una persona ponga una denuncia en el Ministerio Público, nosotros no preguntamos si usted es regular, si es irregular. No estamos llamados a eso porque ese no es nuestro rol. Pueden tener la plena confianza, y de hecho las ONG que trabajan con personas indocumentadas, como refieres, saben que al momento en que nos envían una persona, esa persona tiene la garantía de que no va a ser ni deportada, ni que va a haber represalia en contra de esa persona, porque el Ministerio Público es para recibir denuncias, eso no es nuestro rol. Y de hecho, hay casos en que le hemos tenido que dar protección, incluso para que entrar en programas de víctimas y testigos y demás que existen dentro del Ministerio Público. O sea, no, si usted me está escuchando y es indocumentado, no importa si es haitiano, si es venezolano, ruso, de la nacionalidad que sea, si usted va a poner una denuncia, puede ir con total confianza, porque ese no es un requisito para nosotros, ni siquiera tener un documento de identidad, porque lo que nosotros queremos es que usted como víctima pueda resarcir
lo que le ha amedrentado, o sea, que usted de verdad pueda recibir una justicia accesible y que se le garantice que sea con dignidad que se le va a tratar. Bueno, muchísimas gracias, Danisa Cruz, Ya hemos usado su procuradora fiscal, directora del Hemos Departamento usado su tiempo. de Derechos Humanos. Creo que quedan temas pendientes para que así puedas volver. Claro que sí, a mí me gustaría volver para hablar sobre los repatriados. Ah, pero mira. Diablo. Que- Los repatriados, pero los duro. repatriados dominicanos. Dominicanos. Sí, yo sé que hay un programa. Yo sé que no. Como una borra lo voy a gastar ahora. Vente a mí. Yo sé que hay un. Es que siempre Yo se sé- mete el tema de los repatriados Sí. y está incluido entre las poblaciones vulnerabilizadas. Pero yo sé que hay un programa, Que hay tiene un programa parte de que la- da de la- seguimiento, hay un programa que da seguimiento, que les hace cursos, trata de reinsertarlos. Hay un programa y se mantiene, ¿verdad? Hasta el Así día de es. hoy. Nosotros también dirigimos el departamento, la unidad de reinserción de repatriados. Perfecto, Sí. pues ese es el tema que vamos a tratar la próxima vez que vengas. Te agradecemos muchísimo tu presencia, Danisa, de verdad. Tengo el placer de conocerte de hace muchos años y además el placer de conocer tu entereza, tu compromiso. A veces la magistrada me llama y me dice, mira, hay tal situación, tal tema en tal lugar. Es algo que no le compete a ella, no puede hacerlo, y entonces ella llama a gente de fuera para que sí puede hacerlo, porque yo me imagino la cantidad de gente vulnerable con la que tú te tocas, o sea, una persona a la que se le están violando los derechos humanos, regularmente, ya se le ha violado todo lo anterior, Sí. regularmente sus derechos... Todo ya le han robado, le han violado, le han violado el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación. Son personas que regularmente son discriminadas. El que le violenta sus derechos humanos, ese es el último de los procesos de vejación a los que está sometido. Y yo me imagino la cantidad de personas en necesidad con las que tú te encuentras y que quieres ayudar, pero no puedes porque no eres Dios, no eres, no tienes una varita mágica, que ese es otro tema que más adelante quisiéramos tratar, el cómo te toca eso sentimentalmente a ti, porque evidente que te carga emocionalmente. Así es. Pero eso ya será más adelante. Gracias, Danisa, de A verdad, ustedes tu por la presencia. invitación y un placer haber estado con cada uno de ustedes. Infiltrados por Top Latina.